Saludos videonautas, nuevamente con ustedes, invitándoles a que disfruten del proyecto Geo, Tierra y Vida. Les invito a suscribirse, apoyen nuestros esfuerzos para divulgar esta información. Dele like si le gusta y esperamos su colaboración. Recuérdense que la suscripción es totalmente gratuita. Es para que usted pueda disfrutar permanentemente de todos los videos que van saliendo y publicaciones. Igual, si les interesa reconocer o estudiar estos temas por escrito, están disponibles en nuestra página web geotierrayvida.com. Así que daremos inicio y yo quisiera comenzar con un tema que dejamos pendiente, que es el de las aguas residuales y el de las plantas de tratamiento. Pero la presidencia de la República, doña Claudia, ha seguido dando conferencias de prensa con respecto al tema del agua. El primero fue el 21 de noviembre, donde mencionó directamente al río Atoyac y mencionó que daba órdenes para que se investigara las descargas clandestinas en los municipios y en las fábricas. También recomendó que la única manera como se podía sanear el río Atoyac y limpiar la cuenca o subcuenca del Alto Atoyac, Puebla-Tlaxcala, era que se obedecieran los lineamientos que tienen base científica. Eso es toda una conversación, reconocer qué bases científicas sostienen estos reglamentos y estas normas legales, pero no puedo omitir que posteriormente ella dio otra conferencia de prensa anunciando que ya tenía el Plan Nacional Hídrico. Personalmente busqué en todos los lugares que ofrece el gobierno para encontrar este tipo de documentos, desde el Diario Oficial de la Federación, la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, ninguno de ellos tenía el documento. En la página del gobierno lo que encontramos fue copia del comunicado de prensa dado por ella y dado por el director de la Comisión Nacional del Agua, y posteriormente apareció un documento al estilo Vicente Fox con muchos dibujitos y diagramas para explicar o dar un resumen de lo que sería este Plan Nacional Hídrico. Les adelanto que lo correcto es que primero se presente el Plan Nacional de Desarrollo, posteriormente surja el programa sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de ahí se desprenda el Plan Hídrico o Plan Nacional Hídrico. Eso no ocurrió así. El punto más relevante y que más me causa molestia es que nuevamente se reproduce el esquema de López Obrador. La ideologización de los problemas y no el análisis correcto del mismo y la presentación de una solución al problema. Durante la gestión de López Obrador, el enemigo a vencer era Felipe Calderón. Todos los males del país. 500 años de historia y el malvado era Felipe Calderón. Bueno, ahora se sustituye y se pone a Salinas de Gortari. Ese es el nuevo malvado de la película, porque es el que más directamente tiene que ver aparentemente con el agua. Y se grita a todas voces de que el agua no va a estar, no es una mercancía. Déjeme hacerle una aseveración.
En el mundo actual y en México, el agua está mercantilizada. El agua es una mercancía. Si usted va a un manantial y con su mano recoge un poco de agua y bebe, no tiene que pagar. Pero si después cruza la calle y para en alguna tiendita donde compre una botella de agua, pues, como dije anteriormente, compre, tiene que pagar. El agua no es gratis. Y cualquier teoría económica le va a decir, la de valor agregado o la de plusvalía de Carlos Marx, pues que en el momento en que se trabaja con una materia prima y se obtiene un producto y se vende, es una mercancía. Ese cambio de convertir el agua en una mercancía no lo hizo Salinas de Gortari. No fue con la ley de aguas nacionales, no fue en el 1992. La intención de mercantilizar el agua ya venía desde Luis Echeverría, 1975, y posteriormente, en el 31 de diciembre del 1981, López Portillo firma la Ley Federal de Derechos. Es esa ley la que convierte el agua en mercancía, la que le da un valor, la que hay que pagar para tener acceso a extraerla de la tierra o a descargar excremento en ella. Con esa ley es que se paga y posteriormente Miguel de la Madrid en el 1985 le ajusta un impuesto al uso del agua. A partir de ahí es que el agua ya está formalmente mercantilizada. Lo que podríamos decir, con mucha razón, que hizo Salinas de Gortari fue controlar y dar un ejercicio presidencial a la administración del agua. Desde el 1857, con la Constitución de Reforma, la tierra era de la nación. Se le quitó a quien no la usaba. Y en el 1910, el agua pasó a ser de la nación, según lo decretó o según lo firmó Porfirio Díaz. Posteriormente, en el 1917, se añade en la Constitución que tanto la tierra como el agua pertenecen a la nación. Salinas de Gortari lo que hace es una conclusión muy sencilla. Si el agua es nuestra, si la tierra es nuestra, si la hemos venido administrando, pues tomemos control de ella y decidamos qué se va a hacer con ella. Los demás presidentes estaban que tira, que jala, que lleva, que trae, pero no tomaban un control directo de ella. Salinas de Gortari lo hizo. Y esto que se rasga las vestiduras hoy, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues mire, fue Ernesto Zedillo, el gran presidente del neoliberalismo, fue el que fundó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Posteriormente, eso fue en el 1994 y en el 2000, nuestro gran presidente, Vicente Fox, la transforma en lo que es hoy, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así que tanto la Ley de Aguas Nacionales como esta gran secretaría son neoliberales. Están para garantizar y controlar la mano invisible de Adam Smith, la oferta y la demanda. Mantener un equilibrio entre la oferta de recursos naturales y la demanda
de recursos naturales. Eso es todo, para eso están esas leyes y para eso está esa secretaría. Hoy se rasgan las vestiduras diciendo que van a limpiar el río, que van a garantizar que no sea una mercancía. Mentira, pura simulación. No hay cambios de leyes, no hay cambio de régimen. Es lo mismo. Pero en fin, posteriormente hablaremos con más detalle tan pronto el gobierno publique en detalle el Plan Nacional Hídrico, podremos hablar. Porque ahora son imágenes, resúmenes, muñequitos. Pero les digo a ustedes y les dejo que es la Ley Federal de Derechos en materia del agua la que privatizó, la que mercantilizó el agua. Y eso fue 31 de diciembre del 1981. Usted puede buscarla en internet, es gratuito y la puede leer. Ahora pasemos al tema que realmente era el que estaba planificado para el día de hoy, que es poder hablar de las aguas residuales y de las plantas de tratamiento. El término aguas residuales es una manera elegante, bonita, políticamente correcta para decir en una conferencia lo que antes se llamaba aguas negras o mierda. Tan sencillo como eso, aguas negras. ¿Y de dónde viene el concepto residual? Mire, le voy a dar un ejemplo que leí y que me parece muy correcto. Si usted tuviera una bolsa llena de basura y estuviera viviendo en una zona donde reciclan lo que se desperdicia, la basura, le van a pedir a usted que separe por partes lo que contiene esa bolsa de basura. Y va a separar el cartón, y va a separar el plástico, el metal, el vidrio, pero aún así siempre queda algo de basura en esa bolsa que usted no puede adjudicar a ninguno de los paquetitos anteriores que van a recoger para reciclar. Eso es el residuo. Y cuando se habla de agua residual, pues es agua a la cual se le ha extraído lo que se utiliza y que hay partes que ya no se le puede extraer más y se tira. Por ejemplo, en el caso del ser humano, nosotros comemos una tortilla en un taco con un pedacito de nopal y cebollita y queso, o una quesadilla con flor de calabaza, y eso lo mastica y lo empieza a triturar y pasa al estómago, y del estómago al intestino, del intestino a la sangre, a los líquidos linfáticos, posteriormente al hígado. Y una parte, la cual no se utilizó, va al excremento. Y otra parte, que no se utilizó, va a la orina. Esos serían los residuos del cuerpo humano. Las partes que usted no utilizó de lo que comió. Hoy tenemos un problema adicional y es que además del alimento que consumimos, pues también consumimos medicinas, antibióticos, vitaminas, hormonas, una variedad impresionante de medicamentos. Algunos de ellos son metabolizados por el hígado, son desechados por el hígado para el excremento y otros por la orina. También, junto con el desecho que tenemos, utilizamos detergentes para lavar los trastes, para limpiar el piso, para lavar la ropa.
esa agua que se desecha lleva los residuos de la mugre que tenía la ropa, de la comida que se desperdició o no se consumió a la hora de comer y que se fue por el drenaje, por el lavadero, junto con el jabón. Todo eso va al drenaje. Ahora, ubiquémonos brevemente en la subcuenca del Alto Atoyac, Puebla, Tlaxcala, donde forman parte 71 municipios. Según los datos, sumando, restando, hay aproximadamente 3.5 millones de habitantes en esa zona, entre 71 municipios. Vamos a usar un número redondo, 3 millones. Y vamos a ubicarnos en el tiempo de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, donde la mayoría de las personas que no trabajan en la noche, sino que trabajan durante el día o estudian, se levantan. Se levantan entre las 6 y las 8, salen a la escuela, al trabajo o a hacer las tareas que tienen que hacer. Pero antes van al inodoro. Y entre la orina, el excremento y el agua que hay, vamos a asumir que se jaló la cadena y se fue 1 litro de excremento. No vamos a incluir el lavado de la boca antes o después de comer, no vamos a incluir el agua para preparar el desayuno, no vamos a incluir el agua que se utilizó para lavar los trastes y dejar la casa limpia antes de irse, solamente una vez que fuimos al baño a excretar y a orinar y el agua que había en el inodoro. En un día, esas 3 millones de personas excretaron en el río Atoyac 3 millones de litros de excremento. Y al año, 365 días, excremento más, excremento menos, hay 1.000 millones de litros de excremento en el río Atoyac. No hay pececito que aguante tanto excremento, tanta mierda en el agua. Ese es el problema al que nos enfrentamos. Somos seres humanos y excretamos residuos y en la construcción de nuestro país, los desagües de la casa están constituidos por un inodoro, una cañería, que debería conectarse directamente al alcantarillado de la calle. Y ese alcantarillado de la calle debería conectarse a una planta de tratamiento para que separara los residuos orgánicos y devolviera al río agua limpia. Déjeme dejar claro que en esta conversación no voy a mencionar los residuos de las fábricas, porque ellos tienen metales y el procedimiento es diferente. Si el agua residual doméstica conlleva metales, las plantas de tratamiento que se utilizan y el agua que se lanza al río o se utiliza para alguna otra actividad es un peligro, es un veneno. Y ese es un problema que hay que abordarlo de manera diferente. En esta situación nos vamos a limitar exclusivamente al agua residual que tiene material orgánico. Ni siquiera nos vamos a quedar o vamos a mencionar los que serían los contaminantes emergentes, que estamos hablando de todas estas medicinas, la pasta de diente, del Clorox, del
del jabón que se utiliza para lavar los trastes. Vamos a quedarnos exclusivamente con lo que se excreta después de comer. Después de una noche, 8 horas, se levanta uno y va al inodoro. Simplemente con eso. La vía natural sería el inodoro, el desagüe de la casa, el alcantarillado y la planta de tratamiento. Pero nuestra realidad no es esa. Nuestra realidad es que muchos municipios, muchas localidades, sí tienen, las casas sí tienen un inodoro y tienen un desagüe. Lo que sí es que ese desagüe no conecta con un alcantarillado. Conecta con algún canal que ha sido tapado con la calle. Y ese canal descarga en una quebrada. Y esa quebrada recoge agua de otras quebradas. Y si hay un arroyo cercano, se une a esas quebradas. Tenemos el ejemplo original, podemos ver cómo hay un canal, una placa de cemento, una quebrada y vemos cómo el agua sale de ahí. La quebrada está verde porque está teniendo agua fresca, pero posteriormente en el municipio que estoy utilizando como ejemplo, en la localidad de San José Atotonilco, podemos ver el arroyo El Tomate, que también va recogiendo aguas residuales. Y algo que es sorprendente, absurdo, estos arroyos también hacen el papel de pretratamiento del agua residual. Y digo pretratamiento porque en estos arroyos se quedan las llantas, el plástico, las botellas, el vidrio, hasta sofá he visto tirado en estos arroyos. Actúan como receptores de todo lo que sería la contaminación sólida de estas aguas negras para luego irlas uniendo todas en una quebrada que se va transformando finalmente en un río. Esa es la ruta que más o menos en la práctica funciona el inodoro, el desagüe, la vía de alcantarillado disponible, que en este caso son los canales cubiertos con las calles. Esto no es nuevo, esto se hacía en muchos lugares del mundo y en siglos anteriores. Cuando ya la quebrada apestaba mucho, cuando recibía demasiadas aguas, pues se tapaba y se utilizaba como calle. En algunos lugares hasta le ponían una casa encima. Mucha gente no sabe que debajo de su casa hay un desagüe, una alcantarilla. Eso es producto del desarrollo urbano de la comunidad. Ahora, finalmente, hay comunidades que se preocupan y construyen una planta de tratamiento. En el caso de la ciudad, del municipio de Tlaxco, hay cuatro. Hay 4 plantas de tratamiento. Solo voy a explicar brevemente 3 de ellas porque las primeras 2 que mencionaría son casi idénticas, nada más que en la localidad del Peñón es similar a la que voy a explicar en la primera, pero está mucho más elaborado. Tiene un receptor de alcantarillado, tiene filtros para materiales sólidos y las descargas también son en cascada para detener materiales sólidos y poder utilizar el agua. En el caso del Peñón,
la descarga final del agua residual se utiliza para irrigar alfalfa. En el caso de San José de Totonilco, simplemente se une al agua que viene con el arroyo el tomate. Las plantas eh, que vemos en las fotos, las plantas de tratamiento de agua residual que vemos en fotografías, en libros o en la televisión son muy complejas. Son maquinarias, son casi una fábrica. Pero hay algo más convencional o menos convencional, que son las lagunas o albercas que construye la comunidad para echar su agua residual. Son tres albercas en principio. La primera, que es aproximadamente de unos 5 metros, tiene la función anaeróbica. Quiere decir descomponer el material orgánico con bacterias que no utilizan oxígeno. Ahora, se supone que a esta primera alberca se una un alcantarillado, un drenaje totalmente estructurado y que no se vea, simplemente que esté conectado a la primera laguna y la laguna recoja esa agua residual. En el caso de San José de Totonilco, pues el alcantarillado descarga sobre el pasto y se puede observar cómo el agua residual que viene de las residencias fluye sobre el campo y por gravedad llega a la primera alberca. Hay dos procesos bacterianos que degradan los materiales orgánicos. Uno es el aeróbico, que es en presencia de oxígeno, y esa descomposición libera CO2 y agua. Y el segundo, que sería la descomposición anaeróbica en bacterias que no utilizan oxígeno para producir energía, se libera CO2 y metano. En algunas plantas de tratamiento el metano se recoge y se utiliza como combustible. En estas lagunas abiertas simplemente van al aire. Son parte de los gases de efecto invernadero. Como aquí el problema es el de tratar las aguas residuales, pues simplemente no se preocupa uno por el problema de los desechos gaseosos. Posteriormente, y por filtración, y digo filtración porque es de menor nivel, no decantación, sino filtración, aunque los materiales pesados se quedan en la parte del fondo de la primera laguna, y cuando esa laguna se seca por vía humana, se extrae ese lodo y se procesa. Pero mientras el agua va quedando limpia, recuerden que además de que sigue recibiendo agua, la descomposición aeróbica libera agua. Así que con la conexión con la segunda laguna o la segunda alberca, tenemos una de menor tamaño en profundidad y es lo que se llama facultativa, una laguna facultativa, porque puede utilizar tantos procesos aeróbicos como anaeróbicos para descomponer el material orgánico. Recuerden que cuando hablo de material orgánico hablo de excremento, hablo de algún alimento que llegó a ese lugar junto con el drenaje, pero que es materia que puede ser descompuesta o consumida, porque realmente lo que ocurre es que la bacteria se alimenta de ella, produce energía en moléculas que se almacenan como ATP, adenosín trifosfato, y tiene como desecho el CO2 y el agua.
Y en el caso de la anaeróbica, pues es metano y CO2. Hay una tercera alberca que no debe ser mayor de profundidad de 1 metro para que el sol haga su efecto, para que los rayos ultravioleta maten bacterias patógenas aquellas que pueden producir enfermedad en el ser humano, y a la misma vez desinfecte el agua, y el agua quede clara. Esto, señores y señoras, amigos videonautas, es en teoría, porque depende también del recurso humano que se tenga. Para que estas plantas aeróbicas funcionen en mejor forma, hay que añadirle burbujeo. No sé si ustedes han tenido alguna vez una pecera y le ponen un motorcito para que bote aire y oxigene el agua donde viven los peces. Bueno, acá está igual, se le inyecta aire o se mueve el agua para que se obtenga oxígeno y pueda tener actividad aeróbica. Se supone que en la tercera laguna el agua ya está casi cristalina y se descargue en el río. Pero recordemos que el río se fue formando con todo el excremento que podía almacenar de los desagües de la localidad. Y tristemente, esta agua que fue parcialmente procesada se se unen con el agua sucia que nunca fue tratada. Así que el adelanto no fue mucho. Tenemos aguas totalmente contaminadas con excremento, uniéndose con el agua parcialmente tratada y que ahí continúa como un arroyo atravesando los terrenos de cultivo, y en el caso de Tlaxco, pues sería, y Atlangatepec, sería el llegar a la laguna de Atlangatepec. Ese procedimiento que pudiera ser efectivo si tuviera recursos económicos, si tuviera el apoyo del gobierno, pues es simplemente una buena voluntad por querer tratar las aguas, por cumplir con el mandato constitucional, pues de tener alcantarillados. Pero parece ser que aquí el objetivo es encontrar quiénes son los malvados, quiénes son los criminales que echan aguas contaminadas a los ríos. Pues mire, todo el pueblo que no tiene dinero. No se requiere mucha ciencia para eso. ¿O por qué nos paramos detrás de un arbolito y vamos a hacer nuestras necesidades? Pues porque no había un baño o porque no había otra cosa. No seremos los primeros que se paran detrás de un arbolito para hacer del 1 y del 2. Históricamente se ha hecho. Ahora, las posibilidades de generar enfermedades es mucha. Pues como les mencioné anteriormente, Tlaxco tiene 4 plantas. La segunda, que es muy parecida a la que acabo de mencionar y de enseñar, pues tiene mejores condiciones, está mucho más trabajada, y por eso preferí no mencionarla en detalle y enseñarla. Pero hay una después, Cholostoc, que es una localidad entre la capital o entre la cabecera municipal de Tlaxco y San José Atotonilco. Ahí hay una planta de tratamiento que realmente es el esfuerzo comunitario por depurar las aguas de excremento. Pero el esfuerzo se queda en muy poco, pues no se tiene dinero. Si se ve, son diferentes colectores que van bajando
en inclinación para que el agua pase de una cisterna a otra y finalmente se descargue el agua residual. Para que el agua residual pueda transformarse y que las bacterias consuman ese material, el agua tiene que estar almacenado un buen tiempo, un mes, 2 meses, para que haya la posibilidad de que las bacterias puedan actuar. El agua que pasa de una laguna a la otra no es inmediata, no es instantáneo. Pero cuando lo que se quiere retraer o quitar o depurar son materias sólidas, pues el agua, así como va llegando, va pasando. Y finalmente, cuando se cambia de una cisterna a otra, se puede extraer un lodo residual que se pone al sol con dos objetivos. Uno de ellos es secar el lodo y el otro es que el sol también mate las bacterias. Que el sol con ultravioleta, con sus rayos ultravioleta, actúe sobre ese lodo. Esto, amigos y amigas, es algo muy artesanal. Es lo que se puede hacer, es lo que se ha hecho. Podemos condenarlo, podemos criticarlo, podemos decir lo que se les dé la gana, pero eso es lo que hay. Eso es lo que ha podido hacer la comunidad. Y obviamente, como lo que se tiene es una cascada donde se va quedando lo más sólido, lo más pesado, ese lodo en las primeras cisternas, pues cuando sale el agua, sale contaminada. No fue procesada, fue separada del material sólido. Y lo que tenemos frente a nosotros es una descarga de agua residual. Y como yo tomé la fotografía, les puedo decir que el agua apestaba mucho. Quiere decir que viene contaminada con excremento. Pero eso es una realidad, por lo menos, o la comunidad hizo lo que pudo, retirando lodo, retirando materiales sólidos, para que el agua residual que se descarga fuera exclusivamente agua, las bacterias y parte del excremento que no pudo retirarse. Posteriormente, eh, una de la presidenta municipal del, yo diría 2, 3 periodos, logró convencer y logró obtener del gobierno estatal de Tlaxcala la construcción de una planta de tratamiento mucho más moderna. Estamos hablando de una planta de tratamiento que tiene el pretratamiento, esto quiere decir separar materiales sólidos, plástico, botellas, vidrios, pelotas, todo lo que se echa en el drenaje o todo lo que se echa en una quebrada, para que llegue exclusivamente agua. Bueno, exclusivamente entre comillas, porque estamos hablando de eh, aguas residuales, así que vienen totalmente llenas de excremento. Me refiero a que no lleva materiales sólidos, no lleva una botella de cerveza, no lleva una llanta, no lleva ropa, no lleva una botella de plástico. Todo eso se va deteniendo en lo que sería el primer pretratamiento. Esta planta de tratamiento tiene un problema y es que utiliza energía eléctrica. Por conocimiento propio sé que algunas plantas de tratamiento tienen que cerrar porque el municipio no tiene dinero para pagar la deuda que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad.
Así que tienen que cerrarla, tienen que apagarla. Y si dura más de un año, 2 años, 3 años, sin volverse a encender, pues el vandalismo hace de las suyas y pasa y recoge un pedazo y se lo lleva. Y en poco tiempo esa planta de tratamiento fue desmantelada. Esa es una realidad que existe en el país. No dejan de funcionar las plantas porque el alcalde no quiere, porque el encargado del agua no quiere. Es que la deuda en electricidad, la ausencia de dinero para darle mantenimiento, el dinero para pagar el salario de los trabajadores que se tienen en esas plantas de tratamiento, pues no lo hay. Así que deja de funcionar la planta de tratamiento. Pero en principio, una planta de tratamiento que no recoge agua de empresas, agua de industrias, que no recoge metal, pues puede funcionar con lo que sería el sistema primario y el sistema secundario para el tratamiento de estas aguas residuales. El primer tratamiento, que es bastante sencillo, se le añade una sustancia al agua para formar coágulos y por decantación se va separando el agua de los materiales más pesados. Una vez que se le echa este tipo de sustancias, también se le deja reposar para que tenga un tratamiento aeróbico y puedan ser degradadas las sustancias orgánicas. Finalmente, no sé cuántos de ustedes hayan visto las fotos de estas albercas redondas con unas aspas que van dando vuelta, pues estas aspas tienen la función de recoger estos coágulos y separar el material sólido del agua. Posteriormente pasan a un segundo tratamiento donde ahí sí realmente se trabaja para que las bacterias aeróbicas puedan descomponer la mayor cantidad de materia orgánica que esa agua tiene. Este segundo tratamiento tiene el objetivo de limpiarla hasta donde sea posible para poder descargar el agua en el río. No realmente no funciona perfectamente, pero está dirigido a separar la mayor cantidad de lodo, de bacterias, de estos coágulos que se forman a propósito para depurar el agua. Y una vez que se ha logrado eso, algunas plantas le echan desinfectantes para matar bacterias patógenas que pudieran ocasionar enfermedades al ser humano, como sería tifoidea, y así poder descargar estas aguas al río. Esto no garantiza que estas aguas sean cristalinas. Hay todavía un tercer tratamiento, mucho más costoso, mucho más elaborado, con técnicas mucho más especializadas, donde el agua se oxigena, se filtra, se desinfecta, los lodos se trabajan y hasta se pueden utilizar como material fertilizante. Esto, mientras más complejo es y mientras más, no quiero usar la palabra profesional, pero digamos, mientras más técnica se utilice para purificar el agua, más cristalina llega al río. Actualmente lo que tenemos son aguas
parcialmente tratadas, que además se reúnen, como vimos en fotos anteriores, se reúnen con aguas que vienen de quebradas que están totalmente contaminadas. Recuerden que los afluentes de los arroyos van recogiendo las aguas de otras quebradas que atraviesan diferentes comunidades que no necesariamente tienen el más mínimo sistema para tratar y retener las aguas sucias, las aguas contaminadas, las aguas llenas de excremento. Y este recuento lo hago porque creo que es absurdo acusar sin conocer los detalles de cómo vive el país, de cómo los municipios tratan de cumplir con el artículo constitucional 115, con los recursos que se tienen. Pero si realmente se tiene un plan nacional hídrico que resuelva o que intente resolver el problema del agua potable y de las aguas que contaminan los ríos, pues el presupuesto tiene que venir de la Federación, de la Presidencia. Al igual que tiene que haber participación del Estado, de la entidad federativa. Son los responsables. El presupuesto municipal no siempre alcanza, y no creo que alcance, para tener una planta de agua potable. Es más, no creo que tengan agua suficiente. Y a la misma vez tengan plantas de tratamiento para descargar las aguas residuales cristalinas y limpias a los ríos nacionales. Se requiere un proyecto real donde se le dé uso a estas aguas residuales, donde se le dé uso a estos lodos, que es material que si se trabaja y se revisan, pueden ser utilizados como abono, como fertilizante. No es simplemente acusar, no es simplemente señalar, es que no se cumplen las normas científicas. ¿Cuáles científicas, señora? Esto es un problema económico y político. La ciencia ya estuvo, ya explicó qué son estos contaminantes y por qué matan al ser humano y a los animales y a las plantas. La ciencia ya está. Lo que se requiere es una decisión política y una acción económica para poder resolver el problema nacional del agua potable y del tratamiento de las aguas residuales. Este ha sido mi comentario por el día de hoy. Agradezco que ustedes hayan escuchado este video y les invito a que nos apoyen con suscribirse y darle like. Muchas gracias.